Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por ser puntuales. La Fundación Konrad Adenauer de Guatemala les da la más cordial bienvenida a nuestros becarios CAS Guatemala y becarios CAS Honduras. Para nosotros es un gusto pues tener el primer evento de After Meeting de nuestros becarios CAS, de la red de becarios CAS a nivel nacional y también con nuestros colegas de CAS Honduras. Es realmente un gusto tenerlos a todos ustedes. Ustedes saben que estas reuniones las tenemos para ustedes, para que ustedes tengan nuevo conocimiento, ¿verdad? Y que también puedan impartir algunas dudas, algunas consultas con nuestro experto. Entonces, el día de hoy, nuestro tema principal es principios de la democracia cristiana. El día de hoy tenemos el orgullo de tener a nuestro experto Miguel Hernández Peñaflor. Él es secretario estatal de Acción Juvenil del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Voy a permitirme leer una pequeña reseña de nuestro experto. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Comunicación Institucional en la Universidad Panamericana y doctorante en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica de la UNAC de México. Cuenta con diversos diplomados como Filosofía y Práctica Humanista de la Universidad de Anuak en 2019, Competencia Política y Humanista del siglo XIX y también de la Fundación Konrad Adenauer en Mérida 2018, Diplomado de Liderazgo Humanista en América Latina, Fundación Konrad Adenauer de Costa Rica en 2018. Entonces, él realmente pues es conocido también en nuestra red, ¿verdad? Y en la fundación a nivel latinoamericano. Y como indiqué, es actualmente el secretario de Acción Juvenil de la Ciudad de México por el Partido Acción Nacional y asesor de comunicación en la Cámara de Diputados. En nombre del doctor Rudolf Toisen, le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos nuevamente por estar dando su tiempo en esta hora, ¿verdad? Ya que es una hora también un poquito concurrida para todos los colegas. Así que espero que sea de un gran fruto esta conferencia para todos nuestros becarios, como también para nuestro experto. Sin más que agregar, pues le doy la palabra a nuestro experto, Mike Hernández, que también le indican con cariño, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. ¿Qué tal, Annalisa? Muchísimas gracias. La verdad estoy muy contento de estar dialogando el día de hoy con todas y todos ustedes. También agradecimiento, pues evidentemente a la Fundación Konrad Adenauer, a su director en Guatemala. Estoy muy contento de platicar con ustedes el día de hoy porque es un tema que particularmente a mí me interesa muchísimo y del cual soy militante en Acción Nacional. Es el partido político al cual pertenezco desde hace ya casi 15 años. Y la democracia cristiana, ha sido, más allá de una corriente filosófica, también una corriente política y un estilo de vida, ¿no? Y justo es de eso de lo que quiero platicar con ustedes y traducirlo o intentar traducirlo pues a una época más actual, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo el día de hoy? Entonces, si me ayudas, Álvaro, por supuesto, gracias, Álvaro, que nos está ayudando allá atrás de cámaras por parte del equipo de sistemas. Y bueno, me invitaron a platicar justo de los principios de la democracia cristiana. Adelante. Primero hay que entender pues, que esta democracia cristiana nace fundamentalmente a partir de una encíclica que elabora el Papa León XIII, que se llama Rerum Novarum, por ahí del año 1891. La Iglesia Católica comprendió que de inicio fue opositora a lo que esta encíclica o al planteamiento de la democracia cristiana. Sin embargo, después entendió que el poder recae en el pueblo, ¿no? En el pueblo, y a partir de él, diferentes ideólogos como Jacques Maritain tenían claro que el pueblo era entonces el que debía asumir el control y el poder como tal y su ejercicio.
¿no? Fundamentalmente hay espacios ya en la época contemporánea en el cual esta corriente filosófica se fue fortaleciendo. Y ahorita vamos a platicar específicamente de qué trata, pero fundamentalmente el fin de la Segunda Guerra Mundial se convierte en ese momento, en el momento de mayor consolidación de esta corriente filosófica y política. ¿Por qué? Porque nacen naturalmente dentro de la derecha y dentro del espectro de izquierda corrientes como el comunismo o el nazismo que se convierten y que se convierten en tendencias no solamente de un sector o de algunos países, se vuelven tendencias incluso globales, ¿no? Cuyos valores pues son completamente contrarios a lo que la democracia cristiana tiene en ese momento. Una de las cosas que me parece fundamental es pues, reconocer los abusos que ocurrieron tanto de izquierdas como de derechas en el mundo, y entonces la democracia cristiana se convierte en una tercera opción. Y esa tercera opción, pues fundamentalmente crece con el liderazgo de un personaje que en Alemania tuvo una verdadera influencia, pero también en todo el mundo, y es el propio Konrad Adenauer. Se consolida como una visión social y política de gobierno a través de la democracia, entendiendo que el poder nace del pueblo y el pueblo entonces debe de buscar los mecanismos de organización, porque imagínense, cuando Atenas era en aquellos tiempos una ciudad-estado y entonces tenían pues 100,000, 20,000, 50,000 habitantes, pues parecía lógico que todos tomaran o participaran en la toma de decisiones. Sin embargo, después de que ocurrieron varios siglos, naturalmente la población creció y de cierta manera debíamos encontrar una forma de organización, y entonces la democracia, al menos en Occidente, en el Occidente nuestro, que es América Latina, Europa, pues se ha convertido de cierta manera en un estilo de gobierno, pero también en una forma de gobierno, pero también en un estilo de vida, ¿no? Y justo de eso vamos a platicar. Adelante. Estos antecedentes naturalmente parten pues, de las preguntas básicas, ¿no? ¿Qué es la democracia? ¿Qué es particularmente la democracia cristiana, ¿no? Y más allá de ser esta corriente que busca a través de un carácter político y con antecedentes históricos fundamentarse en estas encíclicas, particularmente en la encíclica del Papa León XIII, observar como una doctrina social, ¿no? Valores, una forma de vivir, una forma de organizarnos, y esa forma de organizarnos, particularmente a partir del siglo XVIII, el siglo XIX, pues se convierte en el estilo, en la forma de gobierno que empieza a predominar, ya no solo en Europa, sino también en algunos países del orbe como Estados Unidos, o empieza a aparecer esta forma de organización, la democracia, en diferentes países de Latinoamérica. Adelante. Y justo es que pues varios principios de la democracia cristiana pues son particularmente o se basan fundamentalmente en el respeto a la dignidad de la persona, ¿no? La dignidad de la persona y el individuo se convierte fundamentalmente en el principio y fin de cada política pública o de cada quehacer dentro de la democracia. Y a partir de eso, pues bueno, nacen estas ideas de libertad, ¿no? La libertad económica, la libertad social, la capacidad de, por ejemplo, expresarnos libremente dentro del marco del respeto, ¿no? Sin afectar a un tercero. También libertades políticas, la libertad de asociación. Y estas tendencias empiezan a crecer alrededor del mundo. En América Latina, pues naturalmente hubo retrocesos, ¿no? En México, por ejemplo, se vivieron 30 años de una dictadura. En algunos países de América del Sur, pues ocurrieron 10, 15 años de dictaduras, sangrientas dictaduras que naturalmente se convirtieron en retrocesos. Y podemos hablar de dictaduras, y esos son los excesos de los cuales les estaba comentando hace unos minutos, porque naturalmente habían dictaduras de izquierda o de derecha. Y lo preocupante es que al final del día estas actitudes pues se basaban en el militarismo, en el autoritarismo, y pues no en estos principios de los cuales estamos platicando, como la libertad, el humanismo. El humanismo se centra fundamentalmente en entender que todos los seres humanos, por el solo hecho de existir, pues tienen ciertos valores que no solamente nos otorga la ley, sino que nuestra propia naturaleza nos convida de ellos, y naturalmente nacen del respeto a la dignidad de la persona. Ahora también pues los derechos humanos y la justicia, ¿no? Y también hay que entender algo que la democracia cristiana basada en este
pues en este dogma católico que existe, pues es la prevalencia del bien común y ciertos valores espirituales. Aquí en México, en el Partido Acción Nacional, que es el partido en el cual yo milito, y que naturalmente tiene una coordinación completa con la Fundación Konrad Adenauer, pues nace esta visión, ¿no? Esta visión de la búsqueda del bien común. Y ahí es un poco lo que nos vamos a estar preguntando a lo largo de esta breve pero significativa plática. Adelante. ¿Qué es otra cosa importantísima entender? Pues los principios de la democracia cristiana también se basan en una doctrina social católica que se opone a todo tipo de tiranía y se delega única y específicamente a la del poder del pueblo. Es decir, nosotros nos organizamos y a partir de eso nosotros nos oponemos a la decisión de un solo personaje. Rafael Preciado Hernández, que es un distinguido jurista mexicano y que también tiene una gran cantidad de textos públicos y cuales yo les sugiero que los puedan consultar porque también están en internet, pues dice que el origen de los gobernantes se establece en función del asentamiento popular por ser él el titular del poder político. Es decir, la responsabilidad, porque me parece que el ejercicio del poder también conlleva una responsabilidad absoluta. Y esa responsabilidad también recae en las personas, en los seres humanos. Muchas veces se creen que los gobernantes pues, son ellos y están del otro lado y ellos toman las decisiones. Y para que un gobernante en una democracia pueda acceder a ese espacio de decisión, pues nace la idea del voto, ¿no? De ejercer el voto popular o de ir a una jornada electoral y ahí depositar nuestras preferencias. Esas preferencias naturalmente conllevan la responsabilidad y nos convierten en titulares de determinado poder. Creo que eso es importante pues remarcarlo porque al final del día en todas las jornadas de elección y el Latinobarómetro es muy claro en las mediciones que tiene respecto a que en América Latina generalmente se considera que participar en una democracia es solamente ir a votar una vez y después hacerlo dentro de la próxima jornada. Y no, muchas veces lo que se debe de entender es que en la democracia quienes estamos participando, los ciudadanos en general, también los que no participan, pues no tenemos la responsabilidad de un solo día, ¿no? Podemos estar vigilando, fiscalizando a los diferentes poderes que forman parte de estos sistemas democráticos, ¿no? Generalmente es el poder ejecutivo, ¿no? Muchas veces representado por un presidente, un primer ministro, por otro lado el poder legislativo y el judicial. Y en esta división de poderes, dentro de esta democracia, pues los gobernantes también tenemos la titularidad del poder. Adelante. Esta frase me parece muy importante porque justo relata lo que significa la democracia cristiana, ¿no? Para tener fe en la marcha hacia adelante de la humanidad, que es la intención al final del día de lo que estamos intentando en la evolución humana, a pesar de todas las tentaciones a la desesperación que nos ofrece la historia, es importante tener fe en la dignidad de la persona y en la humanidad común. Esta frase de Henry Bergson justamente resume la importancia de tener esta fe, pero también de trabajar en ella, ¿no? De lo que nosotros podemos reconocer. Por ejemplo, en estos momentos está viviendo una guerra que lleva ya casi 20 días entre países que nosotros imaginando que está la humanidad avanzando, que está evolucionando, que se están atendiendo problemas de inseguridad, que se están atendiendo problemas de cambio climático, pues pensaríamos que todas las naciones del mundo estamos en ese proceso o intentamos estar haciéndolo. Y bueno, observamos de pronto que hay personajes o que hay entidades que no, que justamente buscan algo completamente contrario, como lo que está ocurriendo en Europa del Este. Y ahí podemos reconocer que a pesar de la desesperación que nos puede llegar a ocurrir como humanidad, pues hay que tener fe y hay que entender que tanto los ucranianos como los rusos pues tienen una dignidad como persona y a partir de eso, bueno, se deben de construir con base en estos principios que fundamentalmente la democracia cristiana tiene. Adelante. Sí es importantísimo ejemplificar claramente cuáles son posibles autoridades o partidos que actualmente están funcionando de acuerdo a estas tendencias filosóficas y también esta práctica política. Uno de ellos principalmente es el CDU,
que es este partido político al cual pertenecieron personajes como el propio Konrad Adenauer o también Angela Merkel, quien es más contemporánea a nuestra historia, y también el Partido Demócrata Cristiano en Perú, pero también el que participa en Chile, o el propio Partido Acción Nacional en México, ¿no? Son entidades que dentro de sus estatutos, dentro de su relatoría política y jurídica, tienen muy claro este fundamento que ya no solo es legal, sino también es filosófico. Y creo que es importante visualizar esos ejemplos. Ahorita vamos a estar platicando justamente de uno de ellos. Adelante, por favor. Una de las cosas que, por supuesto, quedan muy claros es que este conjunto de valores que nosotros debemos de entender dentro de la democracia cristiana, en el bien común y en la búsqueda de ese bien común, pues está el desarrollo integral al menos de 4 factores que son muy importantes. Primero, la verdad en el actuar político, también la libertad, la justicia y la caridad, entendiendo la caridad como estos principios de subsidiariedad y de solidaridad, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en este caso ejemplificado de lo que ocurre entre Ucrania y Rusia, pues si bien existen naciones que practican el derecho internacional y la no intervención, eso no significa que no seamos solidarios o subsidiarios con la nación que está siendo atacada, ¿no? Y en ese sentido, esta práctica, este gobierno y liderazgo en la democracia cristiana, pues se puede ejemplificar, por ejemplo, con Angela Merkel, que durante varios años fue la primer ministro de Alemania. En ese sentido, vamos a ver algunos ejemplos de cómo poder traducir lo que parece que está en una nube, ¿no? Y bueno, es que tú, Mike, me vienes y me platicas de una corriente filosófica, de una encíclica, vienes y me platicas de un personaje que quizás ya no está en estos momentos de la historia. Bueno, aquí hay unos ejemplos que nos pueden funcionar para atraer lo que significa esta democracia cristiana. Adelante. A ver, un ejemplo muy claro que para mí fue importantísimo y que creo que sí es necesario puntualizar, fueron las situaciones de migración cuando existieron estas guerras, bueno, en algunos casos todavía existen en Siria, en Irak, en Afganistán, en 2015, en los cuales, pues bueno, Angela Merkel fue muy contundente al decir que pues, si Alemania y Europa podía recibirlos y tenía la capacidad para hacerlo, y si bien no la tenía, pues había que construir los factores para que esto ocurriera, porque los ciudadanos de estos países no tenían otro espacio para llegar, ¿no? Y en ese sentido, bueno, generó demasiada controversia, porque naturalmente eso dentro del espectro político del Parlamento alemán, pues también se escucharon voces completamente xenófobas o completamente contrarias a esta visión de apertura, pero sobre todo no solo apertura laboral, sino también educativa, de conocimientos, y que eso enriqueció al final del día y sigue enriqueciendo a esa nación del mundo. Pero sí es importante reconocer que en ese momento, cuando ella toma esta decisión, pues naturalmente hubo voces contrarias, ¿no? Voces contrarias que se opusieron, que determinaban que por qué Alemania tendría que abrirle las puertas a esos ciudadanos, y en ese sentido ella fue muy clara, ¿no? Y fue muy contundente en el mensaje respecto a que para poder dar cara al mundo y para poder erigirse como un liderazgo internacional, que el país se convirtiera en el líder de europeo por excelencia, pues tenía que poner el ejemplo, ¿no? Y de eso deriva también abrir espacios, ensanchar espacios para que otros pudieran participar y pudieran entrar a Alemania. Otro caso, por ejemplo, ha sido pues, la estabilidad y reducción de deuda a través de políticas sociales y políticas públicas muy claras, muy contundentes respecto a que pues no se trata de endeudar al país para poder atender los problemas a corto plazo, ¿no? Sino que de verdad se convierte entonces en alternativa, por ejemplo, para los jóvenes, particularmente para jóvenes que del extranjero deciden vivir en ese país, y pues la creación de estos mini jobs que favorecen a la incorporación al mercado laboral de muchas familias, pero sobre todo de los estudiantes, ¿no? Alemania se ha convertido en un referente derivado de esta más de una década en la cual ella estuvo gobernando, y a través de los cuales se llevó a cabo un liderazgo en el conocimiento y en la creación de nuevas tecnologías, ¿no? Otra cosa que me pareció importantísimo, y creo que ese es el mayor ejemplo de lo que estamos viviendo en esta época, fue su liderazgo dentro de Europa en el manejo de la pandemia del COVID. Todos sabíamos que esta crisis de COVID, pues naturalmente iba a ser una problemática
que podía afectarnos de tal manera, pero no imaginábamos cuánto. Y creo que en ese sentido, Angela Merkel siempre con absoluta responsabilidad fue muy clara en el uso del cubrebocas, en la administración o la mitigación de la crisis y también en el combate y, por supuesto, en el combate a la desinformación, pero sobre todo en sugerir y hacer la petición muy clara y contundente del uso y de cubrebocas, pero también de la vacunación y de la importancia de apostarle a este rendimiento médico, ¿no? Adelante. Me parece que eso es fundamental para entender en cómo funcionan estos gobiernos. También los gobiernos en materia de democracia cristiana no solamente deben de hablar de una filosofía o de una práctica alejada a la realidad. Hoy lo que estamos viviendo con el cambio climático, pues debe hacernos entender de la importancia de una transición energética que sea confiable, que sea accesible, que sea ecológica, pero que también le apueste a energías limpias como las fuentes solares, eólicas. Ella, por ejemplo, desmanteló prácticamente la mayoría de las fuentes nucleares en ese país y este término de merkelizar era justamente que sin asumir posturas radicales respecto a algún tema, siempre buscaba o procuraba el bienestar de su población, ¿no? Y en ese sentido creo que esta responsabilidad, apelo mucho a esa palabra porque justamente es clave en el quehacer y el desarrollo político y social de un país. Adelante. Y en ese sentido, pues la verdad es que la economía, por ejemplo, y la sociedad en la democracia cristiana, en estos referentes que pueden ser muy claros y muy contundentes de un gobierno político, cuando ella concluye este gobierno que duró varios años, concluye con una popularidad de poco más del 60%, casi tirándole al 70%. La verdad es que todo esto de lo que venimos platicando fue prueba de que sí, naturalmente en algún momento ese gobierno que ella encabezó estuvo a prueba, ¿no? Y tuvo embates, pero al final las decisiones siempre a posterior son un referente de este quehacer, ¿no? Y por ejemplo, un caso pues es la innovación tecnológica y que hoy se ha convertido en la industria automotriz en Alemania como la principal referencia del poder económico de este país, ¿no? Adelante. Otra de las cosas que me parece fundamentales es entender justamente que este país se convirtió en líder global de la innovación de sectores químicos, electrotécnicos, aceros, metalúrgicos, textiles, ahora en temas de salud derivado de la pandemia, ¿no? Le apostaron a la vacunación total de su población. En ese sentido todavía hay muchos retos, me parece que esta pandemia que llegó difícilmente se va a ir pronto, pero poco a poco se han ido asumiendo con responsabilidad pues esta especialización en sectores técnicos, pero también en la innovación, ¿no? Creo que eso es fundamental y hoy estos sectores son, ahí lo podemos ver en el ejemplo, pues base fundamental de la economía en ese país y esos sectores derivan de esta formación, de entender que dignificar a la persona significa dignificar su trabajo, darle los recursos o buscar las oportunidades específicas para que pueda tener un crecimiento y un desarrollo educativo, de conocimientos y esas oportunidades que al final del día son las que terminan de enriquecer a un país y a una forma de gobierno que se está consolidando, ¿no? Adelante. Pues naturalmente Alemania se ha convertido en el referente por excelencia, por ejemplo, en el promedio de mejor desempeño en empleo, un balance entre la vida y el trabajo, la seguridad, un compromiso cívico y por supuesto la satisfacción pues ante la vida. Hoy, si nosotros comparamos a Alemania frente al resto de los países que son miembros de la OCDE, pues naturalmente se puede entender que se viva mucho mejor y nace justo de eso, ¿no? De qué manera se van a dotar las herramientas necesarias para dignificar a la persona y para que esa persona se convierta entonces en un promotor del bien común, ¿no? Y creo que en ese sentido, esos principios de los cuales estamos hablando de libertad, de solidaridad, de respeto de la dignidad, se atraen y se depositan en políticas muy claras dentro de una democracia, de un sistema democrático. Adelante. Bueno, ya para finalizar esta parte de ponencia, que me parece que es importantísima, pues es que pues la democracia cristiana siempre ha tenido críticas muy duras, ¿no? Como por ejemplo que ser parte de esta corriente filosófica implica
no respetar otro tipo de creencias o de fe o de religiones, y me parece que eso es absolutamente falso. Me parece que justamente lo que busca es todo lo contrario, entender y partir de esta diversidad a la inclusión, ¿no? Y que esa inclusión sea la que pues nos permita, por ejemplo, entender estas críticas que hubo hacia Angela Merkel, por ejemplo, sobre esta búsqueda de liderazgo en Europa. También una cosa que me parece fundamental en la democracia cristiana es que hay que asumir los principios, más no compromisos, ¿no? ¿Por qué? Porque los compromisos generalmente te roban las convicciones que tú tienes, y creo que en la democracia cristiana justo lo que se busca es el respeto a esos valores y también a esos principios en el gobierno, en la búsqueda del bien común, en nuestro quehacer cotidiano, porque la democracia cristiana incluso va más allá de una filosofía política, sino también un estilo de vida, como podemos cumplirlo, ¿no? Antes y después de Europa, por ejemplo, el resultado del ejercicio de la democracia cristiana como una forma de gobierno, existe un antes y un después de ella, ¿no? Y creo que eso es importantísimo, tanto en Alemania como en Europa, las transformaciones y los cambios que ocurrieron, pues visibilizaron, por ejemplo, que hoy esos países viven en una tasa de desigualdad mínima, ¿no? O de analfabetismo. Y pues naturalmente eso los convirtió en los líderes y la brújula moral para Europa, ¿no? Creo que eso es importantísimo tenerlo claro. La democracia cristiana al final del día nace de una filosofía que me parece se puede enriquecer mucho más, que existe esta gran área de oportunidad de lo que nosotros podemos hacer como jóvenes y sobre todo ejemplificarlo, ¿no? Con el paso del tiempo. Creo que yo ahí me quedaría para que en la sesión de preguntas y respuestas y ahorita la dinámica que vamos a hacer, pues podamos ver qué se quedó un poco en esta muy breve presentación, pero que si de pronto nosotros lo volvemos a dialogar, y siempre estoy disponible en mis redes sociales para hacerlo, pues que tengamos esta oportunidad de diálogo y de platicar un poco más acerca de hacia dónde va la humanidad, qué más podemos construir y sobre todo qué podemos aportar. Entonces, la siguiente parte, por favor, la siguiente diapositiva, ahí van a aparecer la fuente bibliográfica de las cuales obtuve toda la información, ¿no? Hay varios textos que yo les recomiendo, por supuesto, de don Rafael Preciado Hernández, que fue incluso jurista importante en México, pero no solo eso, sino director de importantes escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México, aquí en mi país, pero que de cierta manera pues y tratamos de contribuir a enriquecer esta visión de la democracia cristiana, y que me parece es fundamental en todo el mundo. Entonces, bueno, vamos a la dinámica. Ahí no sé si Analisa nos puedes ayudar, o Vania, que nos pasen la liga. La intención es justamente que compartan, que den un clic en esa liga, y en ese sentido que nos puedan ayudar a visualizar. Vania, si me puedes ayudar a visualizar poco a poco esta presentación. Ahí yo les estoy preguntando qué valores de la democracia cristiana tienes presente en la cotidianidad, y les va a arrojar dos opciones. Entonces a mí me ayudaría muchísimo que pudieran responder rápidamente los que tengan chance ahí en su presentación, lo que están viendo. La liga ya se compartió en el chat. Den clic a esa liga en el chat y ahí les van a aparecer dos opciones, ¿no? Escriban dos valores, nada más. O sea, regálenme la oportunidad de saber qué valores de la democracia cristiana ustedes practican continuamente o entendieron de esta plática. Y bueno, a partir de eso, vamos generando esta nube. Va a generarse una nube de ideas que ahí ya se va generando, a ver quién más decide participar. Miren, son varios ya los textos y se va ampliando, ¿no? Las letras más grandes son las que se van sumando cada vez más. Justo empezamos con solidaridad, ¿no? Solidaridad, que ha empezado a crecer. Es un valor que me parece fundamental, reconocer cuando podemos ayudar al otro, ser empáticos con el problema de otro y qué podemos hacer en ese sentido. El respeto finalmente es el marco en el cual nosotros como seres humanos podemos construir y podemos generar proyectos, podemos gobernar, podemos entender que hay una diferencia entre unos y otros y que a pesar de esas diferencias se puede dialogar. La dignidad, la equidad, la democracia, la fe me parece que también es un valor fundamental en este proceso de construcción.
y vemos ahí cómo se van actualizando la justicia social, ¿no? El entender pues que se trata de dar a cada quien lo suyo, pero a partir también de lo que esta persona ha vivido, ¿no? De esta situación en la cual se ha enfrentado, la empatía, el bien común. Muy bien, pues sí son varios valores. Vamos a darle a la siguiente. ¿Qué liderazgos del mundo relacionas con la democracia cristiana, no? Un ejemplo que les puse fue Angela Merkel, Konrad Adenauer, Rafael Preciado Hernández. ¿Cuáles otros ustedes podrían identificar? Y vamos a platicar rápidamente a ver qué opinan. Igual, solamente pongan dos palabritas, ¿no? O sea, dos nombres. Y en ese sentido, solamente díganme qué liderazgos del mundo ustedes podrían decir, bueno, este personaje es afín a la democracia cristiana, ¿no? Denle a la siguiente parte ahí y bueno, ayúdenme a responder para que podamos saber qué otros ejemplos de liderazgos pueden ustedes observar. Ahí ya tenemos una primera respuesta. Angela Merkel, naturalmente, ella como primer ministro duró pues poco más de 14 años como gobernante de Alemania y en ese sentido me parece es el referente más claro. Patricio Aylwin, claro que sí. Carolina Goy de Chile, Guadalupe Batallán, son varios de los personajes que nosotros podemos observar y que son militantes de partidos de la democracia cristiana, pero que además tienen un liderazgo verdaderamente importante en América Latina, ¿no? No solamente en sus países, ¿no? Y ahí, bueno, Konrad Adenauer, que fue una de las tareas fundamentales, por ejemplo, de Konrad Adenauer es que luchó por la soberanía alemana, que además buscó la igualdad de derechos de esta situación de división que se vivía en Alemania y en ese sentido buscar la reunificación de Alemania fue un trabajo titánico, ¿no? Cuando había vertientes completamente distintas y de pronto él encontró un punto en común para poder hacerlo, ¿no? Nelson Mandela, naturalmente Nelson Mandela es otro de los liderazgos que si bien tuvo una tendencia filosófica o de vida distinta, de pronto cuando nosotros resumimos pues algunas de las labores que él realizó cuando fue gobernante de Sudáfrica, pues me queda claro que él lo que buscó siempre fue reunificar. Desmond Tutu, me parece que él es muy claro cuando dice que si nosotros no, pues no nos apartamos de aquel que está generando el daño, pues nos volvemos cómplices. Y creo que en ese sentido él es muy claro en esa situación. Bueno, vamos a darle paso a la siguiente dinámica para que les pueda compartir ahí la liga. Se va a enviar otra liga, nada más para concluir esta parte de participación. Gracias a todas y todos los que están participando. La verdad es que está muy nutrido el grupo. Y ahí den clic nuevamente a esta liga y en esa liga van a poder checar esta pregunta que me parece es importante para todos nosotros. ¿Cuál crees tú, o sea, cuál de todos los valores que al final ya expusimos, cuál crees tú que es el más importante? Vamos a ver si coincidimos todos para ver cuál es el más valioso. Fe es uno de los más importantes, el respeto, el humanismo, la solidaridad, ya se van ampliando, van más rápido, ya están participando mucho más rápido, la empatía, ¿no? Y ahí todos ya están participando, ahí se ven las actualizaciones inmediatamente. Qué padre, muchas gracias por participar y por de verdad estar en esta dinámica. Justicia, me parece que respeto es el que más preeminencia tiene, ¿no? Y bueno, ahí todos van escribiendo y se hace esta suma, esta nube de información. Y sí, justamente es el respeto, pues me parece uno de los valores de los cuales recae, ¿no? El respeto a la dignidad de la persona. La empatía, la caridad, ¿no? Como valor, me parece es fundamental, la libertad. Y bueno, muchas gracias por la honestidad. La honestidad también es un valor que pues me parece fundamental en este actuar político. Y bueno, ahí cada una de estas participaciones se las agradezco mucho porque justamente nos permite observar qué es lo que se pudo quedar de esta plática, ¿no? Pues bueno, de mi parte sería en el sentido de la plática lo que yo les estaría diciendo. Sin embargo, bueno, vamos ahora a la ronda de preguntas y respuestas. No sé si ahí tú, Analisa, quisieras llevar el control y más o menos platicarles para ver de qué manera y quiénes quieren participar. Ojalá que se animen para que platiquemos y no sea solamente un servidor quien esté del otro lado de la pantalla platicando. Sí, muchísimas gracias a nuestro experto Miguel por esta excelente ponencia, ¿verdad? Y darles el conocimiento a nuestros becarios CAS.
Muchos ya tienen este conocimiento, ¿verdad? Ellos trabajan también en ciertos partidos políticos aquí en Guatemala y en Honduras, y otros que van aprendiendo. ¿No? Entonces, realmente ha sido muy enriquecedor para nuestros becarios y vamos a dar, pues ahí sí que la palabra a nuestros becarios que quisieran preguntarle algo, o también si tienen alguna observación y hacer este intercambio de ideas con nuestro experto. Vamos a hacer 2 rondas. Si nos da tiempo, todavía vamos a hacer una tercera. La vamos a hacer con mano alzada, por favor, si son tan finos. Entonces yo voy a ir llevando ahí el control de quién va alzando su mano. Cada ronda va a ser de 3 preguntas. Entonces, si ustedes son tan finos de alzar su mano virtualmente para que hagamos la primera ronda y así Miguel nos hace el favor de contestar la primera ronda y nos vamos así. Sí, ya había Maggie y Gaby, creo que también están ellas adelante. Sí, entonces ahorita vamos a irnos con Maggie, Gaby y William, tendría yo. Entonces, si son tan finos, pueden abrir su micrófono y si son también bastante puntuales para que Mike pueda responder a sus preguntas. Hola, buenas noches. Gracias. ¿Ya? Perdón. ¿Ya? Sí, dale, Maggie, gracias. Maggie, Gaby y Ok. William. Gracias. Ok, gracias. Hola, Mike, gusto saludarte. Gracias por acompañarnos. Mi pregunta es concreta y es, a ver, yo sé que Acción Juvenil logra de verdad contagiar a muchísimos jóvenes para que participen activamente y no solo postulándose para cargos de elección popular, sino para tener incidencia. ¿Cómo podemos nosotros desde esta red como enganchar a más personas con estos valores del humanismo cristiano y de la democracia cristiana que defendemos? ¿Algún tip que nos puedas dar así concreto para, pues yo sé que ustedes llevan muchos años de trayectoria, pero algo que nos sirva para enganchar a más personas? Gracias. Gaby, si eres tan fina. Gracias. Buenas noches, Miguel, mucho gusto. Con la democracia cristiana, a mí lo que me gusta es de que la miro que es muy pro vida, que está en contra del aborto, de la eutanasia y todo esto por defender la dignidad humana. Pero, ¿cómo cree usted, no sé si quisiera su opinión personal u objetiva, ahí la que usted quiera, qué posicionamiento tendría la democracia cristiana frente a lo que es el feminismo? Porque hay quienes miran que no ayuda tanto a la mujer y otros que sí. Entonces, ¿cuál sería su opinión de la democracia cristiana frente al feminismo? Gracias. Y William, sí, sí, alzaste también tu mano, por favor. ¿Estás ahí, William? Si no, vamos con esas dos. Si no tengo otra mano alzada. Muy bien, pues muchas gracias Maggie, me da un enorme gusto verte aunque sea en esta dinámica virtual, una amiga con la cual tuve el enorme gusto de coincidir en justamente los proyectos de la Conrad. Creo que me quiero detener solamente un segundo para decirle a todas y todos ustedes jóvenes que decidan participar y que se involucren en estas dinámicas que la Fundación Konrad Adenauer tiene a nivel internacional y busquen ser becarios, ¿no? De esta plática virtual, pero también de las presenciales, y si en algún momento lo quieren, fuera de su país. Yo, mi vida y naturalmente mi camino en mi vida profesional, pues no se hubiera enriquecido si no hubiera tenido la oportunidad de salir al extranjero para ir a tomar un curso de la Konrad Adenauer. Por eso siempre estoy súper contento y agradecido cuando me invitan a platicar. Y platicaba Maya acerca del tema de Acción Juvenil, esta casa que es de todos los jóvenes del PAN aquí en la Ciudad de México y en el país, en México. Y la incidencia, pues son 3 cosas que a mí me parecen fundamentales para los chavos. Lo primero es la formación.
Por ejemplo, en el juvenil nosotros siempre tenemos o buscamos tener convenios con la Conrad para estar capacitando a los chavos constantemente y para que las y los jóvenes lleguen preparados a un cargo de elección y de pronto puedan desempeñarse de la mejor manera posible. Y creo que eso es fundamental. Si nosotros llegamos a un cargo y no sabemos ni lo que vamos a ir a hacer, pues ¿para qué llegas? ¿No? Y en ese sentido creo que es lo que siempre buscamos, que haya una formación constante. La segunda es que existe integración. Muchas veces en los partidos políticos como que unos ven fe a otro, o bueno, en todas las organizaciones, ¿no? Siempre hay como distinciones, etcétera. Creo que otra cosa fundamental es aglutinar esas causas, generar encuentros, actividades para que los jóvenes se puedan enriquecer y puedan conocerse. Y no solo jóvenes, sino en realidad todos participemos en congresos, en diálogos, en aperturas y conocernos un poco más. Y el tercero es la diversión. La verdad es que yo sí creo que la política no tiene que ser una actividad en la cual no podamos divertirnos. Hay que encontrar esos espacios y bueno, trabajando con jóvenes, pues siempre es importante darles esta oportunidad y que por supuesto puedan construirlo. Entonces, a mí la formación, y así lo enlisto, la formación es la primaria, después la integración de todos los jóvenes y un poco más divertirnos, porque si nosotros no vemos a la política, cuando a mí me dicen, oye Mike, tú la política la haces como tu estilo, tu forma de trabajo, le digo, no, pues va más allá, porque es un espacio de verdad que si lo aprovechas, que si apoyas a otro, que si brindas conocimiento, que si te estás preparando, pues bueno, puede dotar a otros de este valor que se tiene. Gaby, pues sí, la democracia cristiana se funda esencialmente en el respeto a la dignidad y también en el respeto a la vida, y creo que justamente en ese sentido, pues el feminismo, al menos en México, es un movimiento internacional y a nivel nacional que tiene diferentes matices. También creo que es muy importante decirlo, ¿no? Hay rectas y un poco más radicales que otras, y creo que ahí el humanismo y la democracia cristiana parte de la dignidad de las mujeres y de los hombres, ¿no? Más allá de involucrarme en si estoy de acuerdo con una cosa u otra dentro de estas corrientes, creo que es justamente el entendimiento del otro y nuestros valores de pluralidad, de diversidad, de inclusión, nos deben de hacer pues entender que quien está del otro lado de la mesa, o la mujer o el hombre que está del otro lado de la mesa, es un ser humano, y a partir de eso debemos de entablar los puentes necesarios para dialogar. No se trata de estar completamente en contra o de estar siempre discutiendo. Creo que nosotros justamente nos estamos formando para poder dialogar, para poder entender al otro, para tener muy clara nuestra convicción. Y me encanta que tú, Gaby, tengas muy clara tu convicción, porque finalmente de eso parte, de lo que nosotros creemos, pero también de lo que nosotros podemos dialogar con el otro. Y en ese sentido, buscar puntos en común. Y creo que los vas a encontrar, porque justo los demócratas cristianos, pues tenemos que asumir esa postura de responsabilidad. Y en ese sentido creo que es lo más importante en este tipo de corrientes que hoy existen y que algunas son más radicales que otras, ¿no? Eso es algo que está ocurriendo a nivel internacional. Muchas gracias. Gracias por las preguntas. Gracias, muy fino. Entonces vamos a la segunda ronda de preguntas por si alguien más quiere agregar. Entonces veo a Gabriel, ¿alguien más que quiera indicar? Si no quieren ustedes hablar, pueden indicarlo por el chat y nosotros con mucho gusto pues lo tomamos en cuenta y así es. Lo puede responder nuestro experto. ¿Alguien más o nos vamos con Gabriel? Yo les exhorto a los nuevos chicos que tenemos de recién ingreso, ¿verdad? Estas reuniones pues son para ustedes y así se van dando ustedes también a conocer y también ustedes van adquiriendo conocimiento. Entonces ya tenemos a los tres, vamos con Gabriel, Luis y Brenda. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias, Miguel, y muchísimas gracias, Analisa, porque nos hacen llegar este tipo de información que es tan importante para nuestra formación. Y yo quería hacer dos preguntas. No sé si puedo, ¿no? Pero bueno, la primera es, ¿qué postura adquiere la democracia cristiana ante la actual situación de Rusia y Ucrania? Y la segunda es, ¿cuál es la diferencia entre la ideología liberal y la democracia cristiana? Muchas gracias.
Gracias, vamos con Luis y Brenda. Buenas noches. Perdón que no ponga mi cámara, pero no está muy bien funcionando y se me cae un poco la conexión. Pero yo quería preguntar, y no termino todavía como de formular un poco la pregunta porque tengo la idea dispersa, pero más o menos cómo crees que deberían de, o si deberían de readaptarse en cierto sentido los valores de la democracia cristiana, o cómo ampliarlos, digamos, para sobrevivir en tiempos tan, digamos, adversos en cierto sentido. Se alinea un poco con la pregunta de la cuestión del conflicto entre Rusia y Ucrania, por ejemplo, pero ¿cómo hace la democracia cristiana y sus valores particularmente eh, para sobrevivir en estos tiempos tan ajetreados? Sería un poco por ahí la pregunta. Gracias y nos vamos con Brenda. Tenemos unas 2 preguntas en chat. Esas tal vez las podemos hacer en la otra ronda, si quiere Miguel, o usted nos indica. Gracias, Brenda. Buenas noches, Annalisa. Buenas noches, Miguel. La verdad es que agradezco este tipo de ponencias, ¿verdad? Realmente amplían nuestros conocimientos. Y mi pregunta directamente es, ¿cómo podríamos ejemplificar la democracia cristiana en la actualidad en el gobierno? Porque sí estamos bastante afectados y no hay una forma directa de poderla aplicar. Gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que todas las preguntas son absolutamente interesantes y en la medida de lo posible se las responderé. Gracias, Gabriel. Creo que la postura entre Rusia y Ucrania, pues digo, yo no soy ningún estadista ni dirigente de un país, pero lo que sí me queda muy claro es que hay que ser muy solidarios, ¿no? Solidarios y subsidiarios. En ese sentido, pues nosotros estamos observando imágenes terroríficas de niñas y niños que están circulando en TikTok, que están circulando en Instagram, que se suben todos los días a las redes sociales. Creo que ese es el gran valor de lo que hoy está ocurriendo en el mundo acerca de las tecnologías y su uso. Creo que ahora nadie nos va a poder venir a contar lo que está ocurriendo en otro país, porque nosotros sabemos de antemano lo que está difundiéndose. Ojo, hay que tener cuidado también con las campañas de desinformación, pero en ese sentido creo que al menos el ser solidarios y subsidiarios con la nación que está siendo atacada, pero también con aquellos que deciden no atacar, porque finalmente el que ocurra una guerra en pleno siglo XXI, pues deriva de ambiciones particulares de pues un personaje específico, ¿no? Y creo que en ese sentido, sin acusar y sin determinar y sin involucrarnos de lleno en esta situación que están viviendo estos países, creo que sí es importante al menos ser solidarios con los seres humanos que se están viendo afectados en esa guerra, ¿no? Más allá de si son de un país o si son de una frontera o de otra. Lo que está ocurriendo en esa zona me parece grave, pero es preocupante porque marca un antecedente de lo que podría ocurrir en el futuro y que nosotros debemos de evitar a toda costa, ¿no? No creo que, nunca he creído que una guerra, ya a título personal, nunca he creído que una guerra beneficie a ningún bando, ¿no? Siempre deja heridos, víctimas y familiares que sobreviven en ese sentido, y creo que es algo que se debe de cuidar muchísimo, y las naciones del mundo que tengamos o que tengan la oportunidad de apoyarlos, pues de cierta manera hay que hacerlo, ¿no? Ahora, por ejemplo, circuló esta información en diferentes medios de personas que adquirían o rentaban Airbnbs en Ucrania sin que se ocupara el departamento, sin que se ocupara la habitación o el hotel, pues por el solo hecho de poder dotar de cierta manera económicamente a las personas que están allá. Y bueno, todos sabemos que en nuestra región, en América Latina, estamos atravesando crisis tremendas, ¿no? De inseguridad, de violencia, de criminalidad, y en ese sentido, pues también nosotros podemos observar, porque lo hemos vivido, porque hemos estado en entornos quizás violentos, comparados, por supuesto, con Europa, y bueno, pues también nosotros podemos ser solidarios en ese sentido. ¿Qué diferencias hay entre estas corrientes, ¿no? La democracia cristiana, el ser liberales, o al menos lo que significa el capitalismo, por ejemplo, en ese sentido? Creo que hay fundamentales, ¿no? Una diferencia muy clara es reconocer que la democracia
cristiana es más bien o busca o aspira a ser un punto medio, ¿no? En ese sentido se entiende que exista una economía social de mercado en la cual el Estado pueda participar siempre y cuando pues sea en un porcentaje no mayor del cual participa también la sociedad, ¿no? Hay una frase en México que, por ejemplo, para nosotros en Acción Nacional es muy importante, es tanta sociedad como sea, tanto Estado como sea necesario, tanta sociedad como sea posible, ¿no? Y en ese sentido la respuesta es esa. El trabajo es en conjunto, ¿no? Mientras que las tendencias que le apuestan completamente a la libertad dicen, bueno, que el individuo haga empresarios, riqueza, capital, ¿no? Y por el otro lado el comunismo dice, bueno, el Estado tiene que resolver todos los problemas. En esta tendencia, en la democracia cristiana, existe un punto medio en el cual decimos el Estado debe participar, pero no de la manera tan brusca o tan absurda como lo hace, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Donde lamentablemente hoy vemos situaciones irracionales económicamente hablando y también de forma autoritaria que está ocurriendo en ese país, ¿no? En ese sentido, justamente lo que se busca es que exista un punto medio donde sí exista participación de la sociedad, del individuo, pero que se atienda fundamentalmente, por ejemplo, la búsqueda de igualdades, de oportunidades, y no solamente existe una libertad que pueda afectar a otros, ¿no? Creo que eso también es muy importante porque justo de eso deriva el respeto. Creo que eso es fundamental, reconocer estas diferencias y que justamente esta tercera vía pues se vuelve una apuesta interesante en un mundo donde cada vez hay más extremos. Y esa respuesta se liga un poco a la pregunta de Luis, porque Luis dice cómo se deben pues ampliar, ¿no? O cómo en estos tiempos tan adversos que se están viviendo en el mundo, pues se puede sobrevivir siendo democracia cristiana, cuando por ejemplo vemos que las personas de ultraderecha o de ultraizquierda se vuelven tan atractivos, ¿no? Porque los discursos son radicales o los discursos populistas se vuelven tan atractivos en muchas partes del mundo. ¿Por qué? Porque lo que muchos de estos personajes o líderes populistas prometen, pues no siempre se cumplen. En realidad no se cumplen. O sea, es muy difícil que lleguen a cumplirse, pero pues en el Inter pues se van convirtiendo en personajes que adquieren mayor poder. Y creo que ahí es fundamental el trabajo que nosotros podemos hacer desde la democracia cristiana, porque hay otro valor importantísimo, que es la responsabilidad, ¿no? Y en ese actuar político, nosotros podemos ver ejemplos, lo que me dice Brenda Sigina, que pues cómo se ejemplifica, ¿no? Por ejemplo, hay un caso, está Angela Merkel, ¿no? Que estuvo gobernando tantos años y que a pesar de que había decisiones, y creo que ese es el verdadero reto de un demócrata cristiano, tomar decisiones y que esas decisiones no siempre sean populares, pero que sean las decisiones necesarias y responsables en el momento que actúa un político de la democracia cristiana. Y creo que ese es el verdadero reto, que a pesar de que no sea popular, se tome y se lleve a cabo, que se cumpla. Y ahí es donde creo que es fundamental la distinción que podemos tener entre un gobernante de un estilo o de otro, ¿no? Y creo que eso es lo que mayor caracteriza a la democracia cristiana. Si me permites, Annalisa, voy a leer rápidamente estas últimas preguntas que me hicieron llegar vía texto en el chat para darle seguimiento a esta ronda de preguntas y respuestas. Y pues evidentemente agradeciéndole a todos ustedes que pues hayan hecho estos comentarios. Dice William, en Guatemala la democracia debería imperar en las autoridades, sin embargo no lo ponen en práctica. ¿Qué opinión tiene usted de esto? A pesar de que en campaña todos lo tienen como bandera. Bueno, es que William, eso no ocurre nada más en Guatemala, ocurre en todo el mundo y en América Latina es una cosa impresionante. Yo creo que es un don de los latinoamericanos que tenemos una capacidad de palabra que de verdad... prometemos, bueno, en México hay una frase muy común que prometemos las perlas de la Virgen y esas perlas de la Virgen nunca llegan, y creo que de eso se trata, el asumir con responsabilidad y con convicción lo que nosotros estamos platicando el día de hoy, ¿no? La democracia cristiana nace en el marco del respeto, pero actúa en el sentido de la responsabilidad.
Y creo que eso es importantísimo porque muchas veces lo que se dice, y aquí también ya lo comentaron, pues significa caer en demagogia, ¿no? En estar proponiendo algo que difícilmente se va a cumplir, y creo que hay que ser muy, muy responsables en ponerlo en práctica. Y también de lo que nosotros decimos, en nuestro actuar seamos congruentes, que me parece que esa es la palabra clave en este trabajo, que nosotros tengamos en nuestro quehacer político congruencia de lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo. Porque si de pronto tú, podemos poner 1000 ejemplos, pero pues hay siempre políticos que hablan de algún tema y de pronto en el momento del actuar se le graba y está haciendo otra cosa completamente diferente. Híjole, pues es que entonces ¿dónde está la congruencia, no? ¿Dónde está este sentido de responsabilidad y de empatía hacia el otro, no? Creo que hoy lo que se está valorando en muchas partes del mundo es esta honestidad, que existe honestidad entre los liderazgos del mundo, y creo que eso es lo más importante en ese sentido. Dice Andrea Velasco, dice, buenas noches a todos, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el concepto o idea de la democracia cristiana que es más difícil de explicar a las personas que no son militantes o están involucrados en la política? Pues creo que uno de los más relevantes es justo que cuando nosotros hablamos de democracia cristiana se piensa que es una fe o es una religión, y no somos una religión, en realidad no se convierte en un credo, más bien tiene algunos valores que derivan del cristianismo, del catolicismo, y que, insisto, los invito para que lo puedan consultar. Están en internet estos textos que les pueden ayudar, estas encíclicas. Creo que sí es importante decirles de antemano que no es una religión, no es una doctrina, una fe o una ideología que nazca, bueno, que sí nace, pero que se convierta naturalmente en solamente un credo. Va más allá, o sea, va más allá de esto, porque aparte la democracia cristiana es una tendencia que se tiende a actualizar, que busca estar evolucionando, y que naturalmente parte del propio ser humano, ¿no? Y en ese sentido, el respeto a la dignidad de la persona humana, la búsqueda del bien común, son valores que en muchas ocasiones son complicados de discutir, de dialogar, pero me parece que lo que decíamos hace rato es importantísimo. Todo nace, un demócrata debe de entender que no siempre su punto de vista es el que va a imperar sobre otros, porque si no ya sería otro estilo de gobierno, ya sería otra forma de gobierno autoritaria. Un demócrata asume que el otro puede estar en diferencias conmigo, pero que de pronto podemos encontrar un punto medio, que podemos dialogar, y que en ese sentido debemos de buscar lo mejor que sea para la sociedad, ¿no? Y en ese sentido creo que es algo importantísimo, porque muchas veces en la política pues siempre queremos hacer nuestra santa voluntad o queremos decir lo que a nosotros nos plazca, y justo la postura de un demócrata cristiano es el sentido de responsabilidad en el trato digno a las personas, en la búsqueda de la igualdad, ¿no? Entre mujeres y hombres, entre los grupos vulnerables y la sociedad, ¿no? Atender a los grupos de discapacidad, a los grupos indígenas, por ejemplo, que en México y seguramente en gran parte de Honduras, de Guatemala y de América Latina, pues han sido discriminados, ¿no? Y en atención a eso, ¿qué propuestas podemos hacer, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, creo que otra característica de los demócratas cristianos y que podemos nosotros platicar y con aquellos que no son solamente simpatizantes, es justo que nosotros en nuestra búsqueda del bien común estamos en un sentido de ser propositivos. Yo no creo, la verdad, que sea conveniente un político que todo el tiempo está criticando, señalando errores, etcétera, pero que no da una alternativa de cómo sí. Y ese es el verdadero problema hoy con los populistas, que solamente critican, pero en realidad no te dan una sola respuesta contundente, clara, con un proyecto, con un estudio de fondo de cómo resolver el problema. Y creo que eso es lo que nosotros en la Fundación Konrad Adenauer, por ejemplo, siempre hemos buscado, que existan siempre planteamientos, que exista un protocolo, que existan proyectos, que se ejemplifiquen, que se den una justificación,
Y aquí tienen la mejor escuela para hacerlo. La verdad es que la Fundación Konrad Adenauer es lo que busca de muchos jóvenes en América Latina y en el mundo, en sus casi 140 oficinas, más de 120 oficinas que tienen en todo el mundo, que existan estos protocolos, pero también que se construya una visión de trabajo en equipo y que esa visión en equipo nos permite entonces generar un proyecto. De nada, y ya cierro con esto, de nada nos sirve que existan liderazgos atractivos, carismáticos, que tengan una mente capaz o que sean astutos, si de pronto no podemos trabajar en equipo, proponer un proyecto que tenga un sentido humanista y que de fondo entienda el corazón de las personas. Creo que si nosotros no tocamos los corazones de las personas en nuestro actor político, pues no estamos haciendo nada que sirva de fondo al otro. Y creo que de eso se trata esto, que al tocar el corazón del otro, nosotros encontremos la respuesta a nuestro trabajo cotidiano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mike, por sus excelentes respuestas a las rondas de preguntas de nuestros becarios. También gracias a nuestros becarios por estar siempre participando en estas actividades, ¿verdad? Es importante que ustedes adquieran este conocimiento porque, como les indicamos, ustedes son becarios CAS de Guatemala y de Honduras porque creemos en ustedes que son jóvenes pues activos en esta sociedad que tenemos actualmente, que está un poquito colapsada, ¿verdad? Y ustedes están haciendo el cambio y realizarán el cambio en un futuro. Y tenemos pues el vivo ejemplo de Miguel, ¿verdad? Que él es un joven pues muy activo en su partido político y más que todo enseñarles que sí se puede realizar cambios, ¿verdad? Que sí cuesta realizar los cambios, pero los principios de la democracia cristiana nos ayudan a realizar estos cambios, ¿verdad? Y si ustedes los van conociendo y adquiriendo y lo forman como parte de su ser, en actividades profesionales y personales van a sobresalir. Así que muchísimas gracias por este tiempo, Miguel. Gracias a toda la red de becarios. Y antes de cerrar el evento, quisiera por favor que todos ustedes abran sus cámaras para realizar una foto grupal. Álvaro nos estará indicando el momento que va a tomar las fotografías. Claro que sí, con mucho gusto. Voy a dar unos segunditos en los que prenden todas las cámaras y voy a tomar 2 fotografías, por favor. Entonces, a la cuenta de 3, voy con el primer grupo. Sonríen, por favor. A la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Voy a tomar al segundo grupo. Nuevamente, por favor, a la cuenta de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Muchas gracias a todos y excelente la ponencia de Miguel. Ok, muchísimas gracias a todos. Entonces, que tengan muy buena noche. Gracias también a la Junta Directiva de Guatemala CAS y también a nuestro enlace en Honduras, Johanna, y a mi colega Alicia González en Honduras. Y por supuesto a nuestro experto del día de hoy, Miguel, y su asistente Vania también, ¿verdad? Muchísimas gracias por todo. Estamos siempre a las órdenes y vamos a tener nuestra próxima reunión siempre todos los meses con la Junta Directiva. Y la próxima reunión está para mayo 19. Entonces, por favor, siempre estar atentos. Cualquier cosa estamos a las órdenes y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche, muchas gracias. Gracias a todos. Bye. Gracias. Gracias. Feliz noche. Gracias. Buenas noches.